Bueno, me parece que hay varias razones en las que la Revolución Ciudadana ha presentado hacia el pueblo en general la necesidad de revocar el mandato al presidente Moreno. Una de ellas es la falta de cumplimiento del plan de gobierno ganador en las urnas. En el Ecuador es absolutamente clara la Constitución, en el sentido de que el solo hecho de no cumplir con el mandato por el que fue electo es considerado revocatoria de mandato, y es por eso que nuestros migrantes, especialmente de Estados Unidos, han presentado ya formalmente acá en el Ecuador la solicitud al CNE para empezar con el trámite al Consejo Nacional Electoral, para empezar con el trámite de revocatoria del mandato. Pero esto se suman dos condicionantes más. Uno, que hace 2 semanas el presidente de la República, vía decreto, ha delegado todas sus funciones y responsabilidades a ministros y a secretarios de Estado, con lo cual prácticamente está eximiéndose del cumplimiento de su ejercicio como presidente de la República, lo cual es gravísimo. El decreto 660 establece justamente que son otros los responsables de la aplicación de la estrategia y de la política pública, con lo cual prácticamente nos hemos quedado sin presidente en el Ecuador. Y más grave aún, después de 20 meses en los que el presidente Moreno ha apuntado su dedo al presidente Rafael Correa y a todos quienes somos dirigentes del correísmo acá en el Ecuador, diciendo o acusándonos de actos de corrupción, donde después de 20 meses no se ha podido comprobar absolutamente nada y no lo podrán hacer, porque nuestro ejercicio estuvo justamente apegado a la transparencia y al mandato constitucional. Hoy se descubre una inversión que se genera a través de un paraíso fiscal, de una cuenta en paraíso fiscal, a través de INA Investment Corporation, que es justamente una corporación generada o creada por el hermano del presidente Moreno, donde estarían involucrados varios miembros de su familia y donde habrían salido recursos, no solamente para Moreno, sino para varios miembros de su familia. En Ecuador, en la última elección presidencial, se aprobó también una consulta popular en la que los ecuatorianos dijimos mayoritariamente que rechazábamos los paraísos fiscales, y ningún funcionario público, desde el presidente de la República hasta cualquier operador público en el país, no se al causal de revocatoria de mandato. Y lo que hemos dicho desde la bancada, desde los asambleístas de la Revolución Ciudadana, es que sin duda alguna, en este momento la Asamblea Nacional es la llamada a exigir respuesta por parte de los funcionarios del mismo presidente y los funcionarios de gobierno para esclarecer cuál es este hecho. Hoy en la tarde hemos presentado una denuncia en la Fiscalía General del Estado a través de uno de nuestros parlamentarios para que la Fiscalía General empiece un proceso de investigación sobre los actos y sobre la información que estamos entregando justamente a Fiscalía. Asambleísta, de confirmarse esta información y la investigación de la Fiscalía sea positiva y señale los vínculos del gobierno de Lenín Moreno con actos de corrupción, adicionalmente a eso, a los otros elementos que ustedes plantean, ¿cuándo podría comenzar el proceso de revocatorio y cómo sería ese procedimiento? El proceso de revocatoria establecido en la Constitución es a través del Consejo Nacional Electoral, que tiene que otorgar unos formularios en donde necesitamos recoger las firmas. Más o menos necesitamos 1.300.000 firmas para la revocatoria del mandato, lo cual ya estamos recibiendo varias organizaciones sociales que están dispuestas a firmar y a recoger las firmas. Sin embargo, hay que decir que también en el Ecuador estamos en pleno proceso electoral de alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales, es decir, de locales. Y en este proceso, seguramente el Consejo Nacional Electoral no otorgará ningún tipo de formulario hasta terminar el proceso electoral. Lo que complica además, porque eso quiere decir que hasta finales de marzo formalmente no podríamos iniciar el proceso de revocatoria. Sin embargo, muchas de las organizaciones sociales ya están acudiendo al Consejo Nacional Electoral a solicitar los formularios. Hasta ahora no ha sido negado, pero esperemos el pronunciamiento oficial del Consejo Electoral. Ese sería el procedimiento. Una vez que se recogen las firmas, se entregan para la validación, y una vez que se validan las firmas, se procede al proceso de revocatoria de mandato. Asambleísta, hemos visto varias acciones de calle que se han realizado desde el pueblo ecuatoriano. ¿Cuáles son las próximas acciones que tienen en la calle junto con el pueblo de la Revolución Ciudadana? Como mencionaba, han sido realmente preocupante la falta de política pública en el territorio.
de un gobierno de la Revolución Ciudadana que venía cumpliendo con las grandes mayorías, que hemos pasado una inactividad absoluta, y contrario a eso ya se ha establecido en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional algunas políticas de reajuste fiscal que están afectando directamente a las grandes mayorías. Por ejemplo, quitar el subsidio de los combustibles, con lo que sube el precio de los combustibles y obviamente se encarece todo el tema del mercado, especialmente de alimentos, que ya estamos viendo en los mercados, la especulación justamente que existe frente al tema de los alimentos. Se ha condonado millonadas sumas de deuda, más de 4.500 millones de dólares en deuda fiscal que tenían los 200 grupos empresariales más grandes de este país han sido condonados, y falta una política agraria. Por eso desde el mes de noviembre hemos visto en el Ecuador una serie de movilizaciones y paralizaciones, especialmente del sector agrario del país, y la última movilización, que fue la semana anterior, ya promovida por diferentes organizaciones sindicales que están sumamente preocupadas por la cantidad de despidos que ha existido de manera masiva en el sector público y que está afectando realmente la estabilidad laboral. Como vemos, la situación en Ecuador es bastante compleja, creemos nosotros, con dolor además, que todo lo que pudimos haber avanzado se ha reducido a una desinstitucionalización acelerada del Estado, a una falta del Estado de Derecho, del debido proceso. Estamos viviendo una persecución judicial y política sin nombre, así que nos sumamos a los países de América Latina en donde ha regresado el neoliberalismo y otros que han sido atacados por este neoliberalismo, y realmente esperamos que los siguientes espacios o los siguientes pasos sean promovidos por las organizaciones sociales que van recobrando fuerza, y por supuesto por un gran sector de la sociedad civil que está ya despertando frente al desgobierno y que está dispuesto a seguirse movilizando para poner fin a un gobierno que ha sido nefasto realmente en esta última trama de la historia ecuatoriana, y que nos duele ante los ojos del mundo, porque lastimosamente el presidente Moreno llegó de la mano de Rafael Correa y de la Revolución Ciudadana, los que hemos sido altamente no solamente traicionados, sino además atacados permanentemente por el actual gobierno. Asambleísta, quiero finalizar preguntándole justamente sobre esa política exterior. Ecuador, desde la figura de su representante en el exterior, ha formado parte del autodenominado Grupo de Lima, que se ha encargado de atacar a la Revolución Bolivariana, de atacar el gobierno constitucional de Nicolás Maduro. ¿Cómo se ve ahora esta política exterior que lleva Lenín Moreno, que se suma, como usted decía, a esos países que se han o que ha llegado nuevamente el neoliberalismo al gobierno? Es vergonzosa la política exterior aplicada por el presidente Moreno, no es reciente, esto ya desde sus inicios nos vimos justamente con el primer ataque que tuvimos frente al asilo de Julian Assange, ciudadano ecuatoriano y ciudadano del mundo, luchador de la libertad de expresión, que está asilado en una de nuestras embajadas y que justamente fue el que primero recibió la política nefasta del exterior, y no dudamos que en poco tiempo también se apueste por la entrega de Julian Assange, lo que sería realmente vergonzoso ante el mundo. Además del ataque fuerte hacia la UNASUR, el quimimportismo que existió de América del Sur fue sumamente duro, además de la CELAC, es decir, Moreno dio la espalda a todos los organismos de integración regional que se conformaron en la última década, y más bien ha regresado a ver a otro tipo de alianzas, como por ejemplo la Alianza del Pacífico, que ha sido una de los grupos a los que nosotros hemos rehusado participar durante más de una década, el Grupo de Lima, que además cuya actuación es absolutamente vergonzosa y servil a los intereses del gobierno de Estados Unidos, y por supuesto su cercanía con el gobierno de Estados Unidos para la firma de tratados de libre comercio que prácticamente pone en vilo una política de comercio y de negociación internacional que estábamos llevando de altura, es decir, ya no solamente Ecuador, sino el continente y América del Sur, en acuerdos sur-sur, en acuerdos como bloque político, logramos cambiar de una u otra manera también la geopolítica, y nos duele que ahora en América del Sur solamente Venezuela y Bolivia resistan, y obviamente Venezuela, después de un bloqueo económico sumamente fuerte implementado por Estados Unidos y el ataque político permanente, pues también nosotros hemos sido muy críticos con esa postura, y por eso es que nos hemos sumado también como Revolución Ciudadana a las propuestas de diálogo
que han impulsado el gobierno de México y Uruguay, buscando una salida desde una perspectiva de soberanía y de respeto a la democracia y a las democracias de nuestros países. Asambleísta, agradecido con usted por este contacto.